Aquí estamos en Quito, Ecuador. Esto es Profesional y nuestra invitada el día de hoy es la doctora Carla Flores. ¿Cómo estás, Carlita? Qué gusto tenerte acá en el podcast. ¿Cómo has pasado? Muy bien, Fabián. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por el tiempo. Quiero saber acerca de tu profesión. Tú empiezas a estudiar medicina, luego estudias otras cosas, obviamente obtienes la especialidad en cirugía y vamos al punto. ¿Cómo empieza tu gusto por la medicina? Mi gusto empieza cuando tenía 5 años. Desde ahí decidí que iba a ser médica. ¡Qué bien! Me encantaba estar en los hospitales, todo lo que tenía relación con salud. ¿Cuáles eran tus juegos a los 5 años? Ser doctora. Ya. Ser doctora, era la doctora de mi sobrina. Tenemos una diferencia de 5 años con mi sobrina, entonces era muy divertido porque yo era la doctora, inyectaba, ponía las vacunas y ella, en cambio, desarrolló trauma por los médicos. A ver, se puso a jugar contigo y desarrolló trauma por los médicos. Tal cual. Bueno, tú cuando empezaste a estudiar los primeros años de escuela, de colegio, ¿sabías que quieres estudiar medicina? Siempre estuvo en mi mente estudiar medicina. Toda la vida fue un enfoque más bien de la formación médica. Incluso cuando estudiábamos en el colegio había las especializaciones médicas, especializaciones del colegio. Ajá, y tenías claro. físico, químico, contabilidad y sociales. Entonces yo de plano ya me incliné por químico biológico desde el inicio. Entonces siempre fue mi rama a mi formación hacia la medicina. Ok, una vez que estudias medicina, ¿qué estudiaste luego? Terminé la carrera de medicina y cirugía y después seguí la especialidad de medicina familiar. Soy médica familiar de formación clínica. Después de eso, a la par, mientras hacía la rural, decidí seguir una maestría, que es esta maestría de gerencia en salud, que tuve que suspenderla mientras hacía mi especialidad clínica. Una vez que terminé la especialidad de medicina familiar, terminé la gerencia en salud. Luego me di cuenta que me faltaba una patita bastante grande en la parte de la formación, que era la salud pública. Y el hermano o el mejor amigo de la salud pública es la epidemiología. Entonces mi camino fue dando más bien en ese lenguaje de la lectura de los datos, de entender la información hacia la toma de decisiones. ¿Por qué te empezó el gusto de esto, de la salud pública? Porque me di cuenta que en la consulta 1 a 1 no cambias la vida de las personas. En la consulta 1 a 1 tú puedes atender a un paciente, manejar su enfermedad, pero al final del día el paciente regresa a su misma realidad, a sus mismas condiciones, que de una u otra manera hicieron que esa persona termine con esa enfermedad. Pues si no cambias el contexto, pues claro, pones una curita en algo que no vas a poder solucionar. Me dices epidemiología. A breves rasgos, para los que no estamos tan empapados del tema, ¿qué nos abarca? La epidemiología es básicamente el estudio de alguna enfermedad, cómo se comporta en una población específica. Por ejemplo, no nos enfermamos de lo mismo la gente que vivimos en Quito que la gente que vive en el Napo. Wow. No nos enfermamos de lo mismo la gente que vive en el Ecuador que la que vive en Colombia. Entonces, entender esta complejidad del proceso de enfermedad como tal, a todos nos puede dar gripe, pero no es las mismas condiciones, a veces no es del mismo manejo, y eso hace que la salud sea diferente de acuerdo a la población en la que estás trabajando. Si a todos tratamos igual, pues obviamente los resultados van a ser muy dispersos porque no somos iguales. Claro que sí, por regiones, por sectores. ¿Y en qué momento entendiste que la epidemiología podría servir como una herramienta más allá del análisis? El momento en que me di cuenta que estamos tomando decisiones sobre información equivocada. Entonces tomamos una decisión que implica la salud del Ecuador de 18 millones de habitantes sobre datos que no conocemos. Entonces empezamos a utilizar la data, al revés, la data nos utiliza a nosotros para impactos políticos y no para impactos verdaderos. Entonces, cuando uno entiende que no funciona así, que los sistemas de salud deberían funcionar de otra manera, te das cuenta que no se trata de cuánto dinero tienes. Los sistemas de salud más caros del mundo son los menos eficientes. Tienes sistemas de salud que gastan muchísimo dinero por persona, pero eso no significa que la persona va a estar sana, que la población va a estar sana. Y lo que buscas es que la población esté sana por todos los contextos que hay, no solo la calidad de vida, sino porque una persona sana es una persona económicamente activa. Y una persona económicamente activa aporta a esa misma comunidad. Si le tenemos de enferma, pues a la final lo que tenemos es una carga para él. Claro, ¿y quién aporta? Se va dando como un círculo. Entonces, población sana, población activa, para que todo funcione bien. Ahora, siempre hay un punto como difícil en las profesiones.
En el caso de la gestión pública, si así le podríamos llamar, ¿cuál ha sido ese momento difícil que tal vez tuviste que pensarlo bien? Lo más duro es medir el impacto político. Es entender que la decisión, por ejemplo, en salud, no solo depende de qué tan buenos datos tengas o de qué tan bien está elaborado el análisis o incluso de la parte técnica que puede ser maravillosa, sino el punto en el que cuánto pesa el liderazgo y la política dentro de esa decisión. Entonces es muy duro a veces zafarte de ese corazón de decir esto se debería hacer así porque esta es la forma en la que debemos hacerlo, pero tienes que tomar decisiones incómodas por un tema político o de liderazgo. Ahora, hablando de eso mismo, cuando tienes un caso o un tema en esa área, en el tema epidemiológico bastante fuerte, ¿qué papel cumple todo lo que tú acabas de decir? El tema político, el tema administrativo, el tema presupuestal, para que ustedes puedan hacer su trabajo. Lo más importante es que la data esté bien. Si la data está bien, entonces podemos confiar en esa información y sobre esa información podemos tomar una decisión real. ¿Qué significa esta decisión real? Que tú vas a priorizar diferentes condiciones. Entonces, tal vez una población necesita más que otra. Y hablemos claro, realmente las decisiones en salud son decisiones que incomodan a todos. No es fácil tomar una decisión de poner el dinero para una población y a la otra dejarle sin esa provisión. Entonces, son decisiones incómodas, pero alguien tiene que tomarlas. Y qué mejor tomar esa decisión con una base científica. Ahora, después de algunos años de experiencia tuyos, ¿qué errores consideras que cometiste al pasar de la clínica a la gestión? ¿Y qué harías diferente ahora? Creo que lo más importante es el tema de la comunicación primero. Los médicos somos muy malos comunicadores. Nos enseñaron solamente al manejo del paciente, a la historia clínica, pero realmente esa comunicación de trasladar lo que sé o la importancia o la parte técnica a las personas que no tienen este sentido de conocimiento de cosas, pues obviamente creo que es primordial. Entonces yo creo que la formación en temas de comunicación y la otra es las alianzas. No estamos solos. Todos buscamos lo mismo y lamentablemente somos un gremio súper separado del resto de profesiones o creamos esta separación inherente a nuestra formación que hace que no logremos impactar realmente como quisiéramos impactar. Entonces creo que alianzas y comunicación es lo primero que cambiaría. Hablar de equidad en el tema de salud, ¿cuáles son los parámetros que necesitamos mejorar para que esto sea más justo? Cuando hablamos de equidad es un tema que nos genera bastante disconfort en todos, en las personas que tienen que tomar la decisión, en quienes vemos cómo se toma la decisión y en quienes reciben esa decisión. Porque obviamente el recurso económico es un recurso finito, se va a acabar en algún momento o se acaba en algún momento, pero las necesidades de las personas van a estar siempre creciendo. La necesidad de las personas en términos de salud es una necesidad infinita. Y lograr encontrar ese punto de equilibrio entre a qué población necesitas darle más, porque es la población más vulnerable, o incluso por ciertos principios más claros, cuando hablamos de qué población debería tener más recursos, considerando que va a ser la que va a devolver más recursos después al mismo Estado, te genera bastante disconfort. Y ahí el tema es saber tomar la decisión en el momento adecuado, tratando de optimizar los recursos al máximo posible, considerando que va a haber una población que se va a quedar sin ese recurso. Carlita, ¿cuál sería tu consejo para ese profesional joven que quiere tener impacto mucho más allá de su consultorio? Lo primero es la formación integral. La técnica es súper buena y cuando sean especialistas van a volverse en el súper especialista de alguna parte del cuerpo maravilloso y van a ser excelentes profesionales, pero tenemos que saber llegar a las personas que no son especialistas y que no van a ser médicos y que no van a ser parte de nuestra formación. Tenemos que entender el contexto, comprender de dónde viene la persona, cuál es su contexto en el que está viviendo, qué es lo que siente, qué significa la enfermedad para esa persona. Te voy a poner tu ejemplo. ¿Qué pasaría si el día de mañana te quedas sin voz? Es tu herramienta. Es mi herramienta de trabajo. Es tu vida. Entonces, no es lo mismo que a una persona que trabaja, no sé, en una oficina, que tal vez su herramienta de voz no es lo más importante. Entonces, entender eso desde la parte médica hace que cambie el contexto de tu formación y cómo impactas en las personas. Entonces, no es lo mismo decir tome agüita y descanse la voz a una persona que tal vez sí puede descansar la voz versus a una persona que es su herramienta de trabajo. Entonces hay que saber comprender eso y creo que eso es lo que nos falta como médicos en la formación, llegar a ese punto en el que logremos que lo que nosotros sabemos llegue efectivamente a quien está recibiendo eso. De toda tu trayectoria, ahora que hablamos de herramientas, de toda tu trayectoria, si pudieras decir o resumir la herramienta que más te ha servido, ¿cuál sería?
La herramienta que más me ha servido ha sido el tema del análisis lógico, básicamente. El entender los contextos, el entender la comunidad, el entender las poblaciones, la lectura de los datos. La parte matemática, aunque no lo creas, que en realidad los médicos solemos huir a la parte matemática, ha sido un puntal muy fuerte en mi vida y me ha permitido desarrollar justamente ese análisis para poder entender los números, su formación, limpiar datos, explicar qué sucede atrás de un evento de salud con palabras claras, con palabras que todos podamos entender, que me digas, ok, aquí en el Ecuador, por ejemplo, 1 de cada 100 niñas en el Ecuador está siendo violentada en este momento, o 1 de cada 100 niñas están pasando por un embarazo en este momento. Entonces, entender eso te lleva desde un cálculo estadístico mucho más fuerte en la parte del análisis de la data. Tú tienes una frase, la evidencia no cambia el mundo por sí sola. ¿Qué más sigue? Sí, porque la evidencia no te cambia el mundo por sí sola. Lo que te cambia es el llevar esta evidencia a la toma de decisiones en un ambiente de experticia. Muy bien, Carlita, muchísimas gracias. Quisiera que nos dejes un mensaje para todos los profesionales que están viendo tu entrevista. ¿Qué les podrías decir? Les puedo decir que el camino en la medicina no está definido, que lo vas haciendo a lo largo del tiempo y sobre todo que cada herramienta que vas obteniendo debe ser comunicada de la mejor manera que puedas. Cada estudio científico, cada investigación te debe tomar una mejor decisión, sea para tu paciente o sea para tu población. Pero lo importante es llevar a comunicar esta data.